Cuando Jesucristo, a través de un sembrado en día sábado, sus discípulos, mientras iban, comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos dijeron: mira, hacen en sábado lo que no está permitido. Jesucristo les dijo: ¿nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los suyos? Entró en la casa de Dios bajo el pontificado de Abiatar, comió los panes de la proposición que no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y se los dio a sus compañeros. Y añadió: el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. No el hombre para el sábado. Y dueño del sábado, el dueño del sábado es el Hijo del Hombre. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos 23 al 28. Nadie se justifica por la ley. Notas amables a la palabra de Dios, martes 20 de enero, año 2026. Nuestra iglesia nos propone dos santos para hoy: San Fabián, Papa y mártir; San Sebastián, mártir. San Fabián. ¿Quién fue San Fabián? Llamado al pontificado por indicación divina después de dar ejemplo de la fe y la virtud, sufrió el martirio en la persecución bajo el emperador Decio. San Cipriano, al hacer elogio de su combate, afirma que dejó el testimonio de haber regido la iglesia de una manera irreprochable e ilustre. San Fabián, irreprochable e ilustre. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de Calisto, en la Vía Apia, en la ciudad de Roma, en el año 250. San Fabián, Papa y mártir. San Sebastián nació en el año 256 en Narbona. Es un territorio del Imperio Romano. Siguió la carrera militar con éxito y llegó a ser jefe de la cohorte de la Guardia Imperial Romana. Obtuvo con seguridad ese cargo con mucha astucia, las virtudes habitualmente en quienes forman parte de las milicias romanas. Se hizo consciente del sufrimiento de los perseguidos y se dice que aprovechó su cargo de militar para proteger y ayudar en la medida posible a los que caían prisioneros, víctimas de la persecución del emperador Diocleciano. San Sebastián, mártir, y entendió el dolor humano. La palabra de Dios en el día de hoy, ubicada en ese Evangelio según San Marcos capítulo 2, hay como un entrevero entre Jesucristo y aquellas personas que se llaman fariseos y creen que no se pueden hacer cosas porque la ley la manda. No hay que hacer en sábado lo que no está permitido. Y de pronto el Jesucristo les dice: es que yo soy el dueño del sábado. ¿Qué hay que hacer un sábado, el bien o el mal? ¿Usted dejaría morir una persona el sábado porque una ley dice que el sábado no se puede hacer nada? Nadie se justifica por la ley. Hay que estar muy atentos entre las leyes religiosas cuando prácticamente le cierran el camino a la persona y no le dejan otra posibilidad.
El legalismo es como el extremo de los asuntos religiosos, irse al extremo. Y entre esos en la Biblia los fariseos eran notables por el legalismo, imponerle cosas a los demás, discriminar a los demás por la ley, por ejemplo, y cerrarle la puerta a una persona o considerarla impura solamente por una ley que el ser humano que dice que es eso. Ese es el tema para hoy. Nadie se justifica por la ley, nadie se justifica por la ley. La palabra de Dios nos pone a pensar hoy. ¿Qué le recomienda Dios a Samuel? Está como en esta semana contándonos la historia de Samuel y en la Biblia existe primer libro y segundo de Samuel. Para hoy no te fijes en la apariencia ni en lo elevado de la estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira los ojos y el Señor mira el corazón. Esa frase es muy buena para ese buen consejo. No se fije tanto en las apariencias de los demás. Más bien mire el corazón, los sentimientos y las noblezas de una persona. Primera de Samuel capítulo 16, 1 al 13. También el Salmo 89, hoy, en nuestra reflexión, David se convierte en alguien muy importante para Dios. Dios elige a este señor David para que sea el rey de Israel. Y dice el salmista, encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. El gran rey de Israel David, Salmo 89. ¿Qué puede significar que nadie se justifica por la ley? Es muy importante eso en materia de religión. El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, y el dueño del sábado se llama Jesús de Nazaret. San Juan Pablo II, Papa, decía, el error y el mal deben ser condenados y combatidos constantemente. O sea, eso es cierto. El error hay que corregirlo, pero dice el Papa, el hombre que cae o se equivoca debe ser comprendido y amado. También Jesucristo perdona todo tipo de pecado. El único pecado que no se puede perdonar es contra el Espíritu Santo. Y la razón, si es suficiente, es porque la persona ya no cree, no quiere, no acepta. El pecado es cuando una persona dice, yo no creo en eso, a mí no me digan eso, yo no acepto eso. ¿Cómo se le va a poder perdonar si ni siquiera cree en eso? Pero el Papa dice que el hombre que cae y se equivoca debe ser comprendido. El Hijo de Dios dice que Él es el dueño del sábado. Cuando se interpreta al extremo y se le cierran las puertas al perdón y a la misericordia con los demás. No puede existir ninguna ley que ayude a un ser humano cuando le cierra las puertas. El apóstol San Pablo enseña que nadie se justifica ante Dios por la ley. El justo vivirá por su fe. Oigan eso. El justo vive por su fe. Carta a los Gálatas capítulo 3. San Pablo resume muy bien la ley y dice que la ley de Dios es amarás a los demás como a ti mismo. Gálatas capítulo 5. No se puede decir que por la fe podemos anular la ley. Al contrario, se confirma la misma ley. Carta a los Romanos capítulo 3. Viene a bien aclarar el no excederse en asuntos de ley. Es muy importante eso. No excederse en asuntos de ley. Creer que con el cumplimiento extremo de la ley se va a obtener la salvación. Al contrario, Dios envió su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley para redimir a los que estaban sometidos bajo la ley, dice San Pablo. Ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Carta a los Gálatas capítulo 4. Entonces el tema se pone interesante. Las personas no se justifican por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y los cristianos han sido liberados bajo la ley, porque la ley
morí por la ley, dice el apóstol San Pablo, por la ley morí por la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Gálatas capítulo 2. Si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Oigan esa frase de San Pablo. Si la justicia viene de la ley, si aceptamos eso, entonces Cristo murió inútilmente. Gálatas capítulo 2, verso 21. Si una persona se libera de la ley, ¿puede decir que la ley es pecado? Absolutamente no. Si una persona se libera de la ley, entonces le decimos que está en pecado porque no respeta la ley. Romanos capítulo 7, verso 7. La ley es muy inútil porque me recuerda lo que debo o no debo para mi bien espiritual. Es mucho más amplia la fe, la caridad, la bondad y la misericordia que viene de Dios. Es mucho más amplia. O sea, la persona se justifica, es lo que aparece. La justificación. Y el Concilio de Trento en la Iglesia Católica definió esa palabrita justificación. La justificación, el perdón de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. El hombre movido por la gracia de Dios vuelve a Dios y se aparta del pecado y gana la justificación gracias a la presencia del Espíritu Santo, dice la Iglesia Católica. La justificación que hace en un ser humano según la fe católica separa a la persona del pecado que contradice al amor a Dios y purifica su corazón. La justificación sigue la iniciativa de la misericordia de Dios que ofrece es perdón y no condenar a una persona, perdonarla y no condenarla. Los judíos decían, ese tiene lepra, está condenado, es impuro, hay que apartarlo de la sociedad. La justificación es al mismo tiempo la acogida de la justicia de Dios. Con la justificación Dios le abre las esperanzas y las vías de la caridad a un ser humano. Es decir, la justificación es concedida por el bautismo y nos conforma en la justicia de Dios. Bien interesante el catecismo de la Iglesia Católica enseñándonos la justificación. La persona, nadie, oigan eso, nadie se justifica por la ley. Nadie se justifica por la ley. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.